Tourmalet es uno de los puertos míticos del ciclismo internacional, ¿no? Un puerto que se ha subido en muchas ocasiones en el Tour de Francia, que la gente lo conoce y que ha hecho grande al Tour. Es lo que más se comenta cuando eres ciclista. No has llegado a subir y todo el mundo al monumento. El gigante del Tourmalet, que es una estatua que hay en la cima. En carrera nunca la había visto, pero se ve que está ahí. Quiero recordar en esas 5 cintas que salían de los Tours de Indurain y luego ver, ¿no?, que lo iba a tener que afrontar yo también en el Tour de Francia. Es un puerto exigente, duro, largo. Un puerto que siempre ha marcado diferencias allí donde ha llegado la carrera. Sabías que iba a ser un día que ibas a sufrir, incluso aunque fueses el más fuerte de la carrera. Tantísimos kilómetros con esa dureza y tantísimo público que casi no te dejaban paso, tienes unos recuerdos inolvidables. Cuando uno no tiene moral, se le hace duro estar un repecho. Recuerdo el sufrimiento, vamos. Las 2 veces que lo subí cuando competí, he pensado que era demasiado duro ese deporte para mí, o que yo no estaba cualificado para practicarlo. Y en la última, que ya era más veterano, fue la primera vez que decidí colgar la bicicleta. Es una etapa en la que los aficionados van a disfrutar muchísimo. Lo ves por la tele, pero no tienes idea de lo que es. Cuando estás allí ves que merece la pena. A toda la gente que preguntan sin haber sido ciclistas, les recomiendo que, aunque sea en coche o en moto, vayan a subirlo porque es realmente espectacular. Tourmalet es ciclismo, Tourmalet es historia del ciclismo. Situado en el departamento de los Altos Pirineos, el Tourmalet separa los valles de Adour y de Pau. El origen de la ruta data de 1675, donde los locales se ven sorprendidos por una gran cantidad de peregrinos cargando en una silla de manos a Madame de Maintenon. Andaban en busca de las aguas termales y los caminos habituales habían sido inundados. Más de 100 años después, Napoleón III financiaría la construcción de la ruta termal y crearía un camino transitable por carro. El Tour de Francia llegaría como gran reclamo turístico de las aguas termales y de la belleza del paisaje pirenaico. Alphonse Steynes, periodista de la época, sugiere a Henri Desgrange, fundador y organizador del Tour, una innovadora idea: una etapa de montaña de 360 kilómetros cruzando los Pirineos de este a oeste, con Périsur, Aspen, Tourmalet y Aubisque. Desgrange lo toma por loco. Los senderos estaban en un estado horrible y totalmente impracticables. Steynes le promete que reconocerá el puerto y marcha hacia los Pirineos en pleno mes de mayo. Steynes alquila un conductor. Juntos llegan hasta los últimos 4 kilómetros de la cima. Está todo cubierto de nieve. Steynes decide continuar la subida a pie y ordena al conductor que vuelva. Steynes está a punto de morir, perdido entre la nieve y los torrentes del agua helada. Por suerte, lo encontraron a las 3 de la mañana, cubierto de barro, hambriento y muerto de frío. Al día siguiente, consiguió completar la ascensión. De vuelta a Varese, Steynes telegrafía a Desgrange: pasado el Tourmalet, stop, perfectamente transitable, stop. Esa misma tarde, Steynes se entera que un coche se acababa de despeñar por un barranco del Tourmalet, muriendo sus 4 ocupantes. En 1910, Henri Desgrange anuncia que va a haber una etapa de montaña en esa edición. Algunos corredores fueron a reconocer el terreno y volvieron totalmente consternados, diciendo que no se podían subir esos 4 puertos y menos en el estado tan lamentable que estaban las carreteras. Solo 110 corredores participaron en ese tour, frente a los 150 del año anterior. Recuerdo que guardo de ti, de luchar
correr todo el tiempo. Para mi alma yo quisiera la pasión que hay en ti, que hay en ti, la pasión que hay en ti. Vicente Trueba, o Vicentuco Trueba, como se llamaba el cántabro, fue el primer español en pasar el Tourmalet en primer lugar. Tourmalet es de esos puertos que no hay que ganar la montaña, pero simplemente con ser un corredor que pasa primero en esa ascensión, pues ya pasas a ser parte de esa mística y de esa historia de este deporte. Tienes unos recuerdos inolvidables de estos puertos tan impresionantes como es Abisque Tourmalet, sobre todo Tourmalet que hemos dejado allí los españoles, todos hemos más o menos triunfado en ello. El día de antes coges el perfil, le miras, inspeccionas y ves que la primera dificultad montañosa el Tourmalet. Los sprinters, el mayor miedo que tenemos es al primer puerto. El primer puerto es el que si te quedas ahí, tienes muchas posibilidades de entrar fuera de control. Yo no dormía porque el puerto, el más duro de toda la etapa era el primero, el Tourmalet, y quedarte ahí suponía irte para casa. Saber que era antes de carrera, saber que no había otra opción que no fuese pasarlo en cabeza y que te tocaba sufrir y estar mentalizado de ello. De hecho, el Tourmalet es una de esas subidas que cuando vas a reconocer los puertos del Tour no puedes cruzar por arriba, ¿no? Porque está todavía la nieve y yo creo que quizá lo hace todavía más especial si cabe, ¿no? Poco a poco vas venciendo los miedos que tenías del día anterior, del mítico Tourmalet, de cómo será. Una cosa es verlo en la tele y otra cosa estar en directo ahí. Y bueno, al final ves que todo se puede subir, incluso todo se puede coronar el primero. En la Vuelta a España del 92 yo conseguí pasar en aquella ocasión primero por el Alto del Tourmalet, luego había que subir el Luz Ardiden, que es donde estaba instalada la meta, y conseguí ganar aquella etapa. Había pasado primero en otra ocasión, en el Tour de Francia de 1988, también con final en la estación de Luz Ardiden, y también gané aquella etapa, ¿no? Así es que pues 2 veces que pasé por allí y que conseguí la etapa es un bonito recuerdo. En el Tour de Francia del 88 acababa en Luz Ardiden, se había escapado Lale Cubino y yo por detrás, ya de amarillo, pues los colombianos y en especial Lucho Herrera me hizo un durísimo ataque un poquito antes de la zona de la Monjí y la verdad es que le respondí francamente bien. Es más, me entró hasta ganas de contraatacar algunas veces, pero dije yo, ostras, que este puerto es muy largo, no voy a ser demasiado ambicioso porque había que subir todavía Luz Ardiden. Para mí es que era llegar al Tourmalet y lo que para muchos era un momento de crisis mental, para mí era un momento de euforia, era encontrarme con un puerto que se ajustaba perfectamente a mis condiciones. La verdad que con el Tourmalet he tenido siempre buen recuerdo. No he pasado momentos duros porque es exigente y duro, pero no he tenido así crisis o lo he pasado mal. Lo afrontaba eso con respeto, pero no sin miedo, a la pelea sin problema. El Tourmalet me ha marcado y además me ha hecho ver un poco lo cruel que es y si no estás en óptimas condiciones lo que te hace sufrir, ¿no? Por Lutz Saint-Sauveur me permitió en 2010 mantener a raya Andy Schleck, me está arrancando y me estaba haciendo sufrir y dije, mira, le arranco yo y ya que se calme, ¿no? Él con el maillot blanco de joven, yo con el maillot amarillo en ese momento. Sabía que si coronaba con él, el Tour de Francia en principio era mío, le sacaba casi un minuto. Para mí era el gran desafío poder aguantar ese puerto, ¿no? Al final, independientemente de que te encuentres bien, sabes que si tienes un mal día puedes perder todo el Tour de Francia, ¿no? En los puertos de Francia te encuentro y yo sé que viniste por mí al mundo para darme sustento, corazón, en la fuerza que dentro de ti para caminar sin desmayar esta carrera que el mundo nos da, vivir sin parar, vivir. De verdad.
Tourmalet es un puerto de paso, por lo tanto hay dos vertientes, Luz-Saint-Sauveur y la de Saint-Marie de Campan. Si acaso a mí la de Luz-Saint-Sauveur, por la estación de esquí de Varés, me parece más dura, sobre todo si hace calor, porque ahí hay un momento que en la parte final del valle no corre el aire, es vertiente sur y eso hace que en pleno esfuerzo tener la sensación de no poder respirar. La cima del Tourmalet está a más de 2.100 metros y ese déficit de oxígeno que hay genera un incremento de la fatiga y eso había que evitarlo, ¿no? Sobre todo si eras un corredor que querías ganar la carrera. Las 2 veces que yo gané subíamos por la Mongie, por la parte de la estación de esquí, que yo digo que para mí es un poquito más dura. La impresión que yo tengo es que había más desnivel. Hay una parte al principio, 6 o 7 kilómetros que van entre árboles, que no es tan duro, pero en cuanto llegas ya a la zona de los túneles, aquella subida se hace verdaderamente pesada. Hay como 3 partes, ¿no? Que es el inicio, que es violento, y una recta así larga, sobre todo de Luz-Saint-Sauveur, que dices, madre mía, ¿dónde va esto? Luego ya suaviza un poco. Y luego entras a la mitad de zona, que se ve todo el final, y ves la cima, y dices, tengo que subir hasta allá arriba, lo que me queda, ¿no? Y luego te animas y ves que queda poco para el Tourmalet y engaña mucho, porque es lo más duro. El último kilómetro y medio es lo más exigente. Entonces, que me queda poco, tira, que me queda poco, y ahí a falta de 1 kilómetro te viene el hombre del mazo y te da más de uno, se mezcla todo, la dureza y la altitud, y ya combinación perfecta para quedarte en el último kilómetro. Se me ha hecho más dura la Mongie. Lo recuerdo con mucho calor, ir ahí en la punta del sillín, tirando de clase de una forma increíble. Y en cambio, Luz-Saint-Sauveur pues, fue un gran desafío con Andy Schleck, pero en todo momento tuve la situación bajo control. No hay puertos ni más duros ni menos duros. Muchas veces es en el estado en el que subes, en el momento físico que te encuentres o un mal momento. Por el lado de la Mongie, por ejemplo, yo lo pasé muy mal y se me hizo interminable. Tú puedes ir a un puerto que ni mucho menos es lo más duro en cuanto a porcentajes, ni en cuanto a asfalto y demás, pero como no estés en condiciones, puede ser el peor puerto de tu vida. El Tourmalet no es uno de esos puertos que te haga cambiar el desarrollo habitual. Recuerdo perfectamente llevar un 39-28. Me gustaba ir por lo general un poquito ágil, con buena cadencia en el sillín, porque es cierto que una vez que tú tenías que lanzar un ataque empezabas a bajar piñones, ¿no? Normalmente corríamos con el 21 de piñón más grande y a lo mejor en algunas etapas de esas tan duras poníamos el 23, pero era lo que había, 23. Y de plato pequeño, 39. Y ahora vamos con 34-28 y no podemos subirlo. A esto había que sumar que también no teníamos cambio sincronizado y era de maneta abajo, no eran las manetas de freno. Con lo cual, cada vez que cambiabas, tenías que dejar de hacer fuerza, sentarte, elegir el piñón, volver a hacer fuerza, perdía. En un puerto de estos, claro, media pedalada que dejaras, se te paraba la bicicleta, tienes que volver a arrancar. Entonces, si venía una rampadura con un 23 de piñón, sin fuerzas, con el músculo fatigado, realmente tenías que hacer hasta ese en muchos casos, ¿sabes? Y en generaciones anteriores a las nuestras todavía peor, todavía tienen menos desarrollo. Desarrollo yo llevaba 14, 16, 18, 20, 22 o 21. Depende del puerto. O sea, después de ser escalador iba más ágil que ninguno, porque tiraba un diente menos que los demás. No podías cambiar de ruedas si no era por avería de verdad. Que yo no llevaba más plato, el máximo era 51 y el pequeño, entonces no había nada más que el 44. Pero ya a última hora, que era el 46 siempre. Yo, lógicamente, abusaba de desarrollo. Era un corredor que no subía con agilidad. Yo subía con fuerza y con mucho desarrollo, porque para ganar incluso a los que ganaba, como he ganado a Anquetilio, cuando he ganado a Vitosi, a corredores, les era a base de meter más desarrollo que ellos. Era, como decimos, más duro posiblemente el ciclismo entonces, porque además subías con 10 kilos de diferencia. Por este motivo tienen que buscar puertos realmente duros para volver a equilibrar
la dureza con los desarrollos que se llevan, porque hoy en día con los desarrollos actuales y los asfaltos, puertos que antes realmente eran de primera, hoy no lo son tanto, pasan pelotones de 5 corredores, cuando antes el pelotón más grande que pasaba era de 10. Tourmalet da igual la vertiente, sabes que va a ser prácticamente 1 hora de esfuerzo y por lo tanto muchas veces ya llevas 1 o 2 puertos en tus piernas y hay que estar bien alimentado, hay que evitar ese desfallecimiento, que las fuerzas te fallen. Yo solía alimentarme antes, unos kilómetros antes, pues lo que llevábamos en la época, unos panecillos, unos sándwiches, no había geles, no había estos hidratos rápidos, no había así alimentación especial para esfuerzos tan continuos, ¿no? Subiendo no solía comer, no, porque vas haciendo el esfuerzo y te puede dar problemas. Luego sí, si llegas arriba, pues un poquito antes de coronar, pues igual un pastelito o una cosa de las que comíamos antes, porque luego a la bajada tampoco puedes, y ya luego si llevas al otro puerto, pues a algún lado te tienes que alimentar. Solían ser pasteles de cabello de ángel o pasteles de manzana. Estaban ahí bien troceados, con papel de plata que a veces se quedaba pegado allí, que si tenías un momento de tranquilidad tratabas de quitar el papel para comerte el pastel, pero muchas veces la velocidad de la carrera, la exigencia de la propia competición, terminabas comiéndote trozos de papel de plata porque no estabas para mucho remilgo. Yo recuerdo también ya al final llevábamos botellines de glucosa líquida. Había algunos que se echaban el trago de golpe, ¿no? Pero yo creo que era peligroso y prefería siempre dosificarlo. Un par de traguitos justamente antes de empezar el puerto y poco más, ¿no? Si normalmente cuando en otro puerto calculabas más o menos el tiempo, cuando tú te tomabas un gel para que te hiciera efecto, en el Tourmalet, al ser un puerto tan largo, prácticamente de 1 hora, de 50 minutos, dependiendo del ritmo al que se suba, te obligaba a tomarte ese gel a pie de puerto, e incluso si tenías otro gel en la espalda te lo podías llegar a tomar durante el puerto, sobre todo por tener garantías de no tener esa pájara que todos tememos, esa crisis de hambre que en un momento dado te dejas sin energías y dices adiós, ¿no?, al Tour de Francia. Yo los fallos que tuve en los 3 o 4 primeros tours fue los pajarones que yo agarraba, atacaba, y cuando quería darme cuenta tenía un pajarón encima porque se me había olvidado de comer. Luego en la comida tenías que saber el tiempo que iba a hacer en la etapa, muy importante para saber lo que te tenías que preparar, porque el melocotón en almíbar pues también he llevado, el melocotón del otro pues no, porque ese no alimentaba, y si era de frutas calzadas pues sí, era buscarle los pros y los contras. Si era etapa de lluvia, pues hacíamos el bocata, el panini, pues con mantequilla y con carne picada, carne rusa, y la yema de un huevo o 2 con vino tinto. Si te comías un bocadillo de eso, ya llevaba bastante de azúcar, porque lo que yo más he abusado en sí era el azúcar, azucarillos. Azucarillos yo siempre he llevado hasta llegar al 4 kilo en el bolsillo trasero, azúcar pero de cuadradillo, porque automáticamente que tú te vas viniendo abajo, tú vas echando gasolina. Como decíamos, hay que echar petróleo. Me empecé a comer terroncillos de azúcar que yo llevaba de lo que se usaban en los bares. Me metí varios terroncillos de azúcar para, por si acaso me estaba entrando, digamos, la pájara, el desfallecimiento. Me cambié en eso, hago la bajada y me meto en un bar a la parte izquierda. Yo llevaba dinero para, si pedía alguna cosa, pagarla. Me pedí una Coca-Cola, me la fui. Llevábamos, como digo, bastantes minutos. El tiempo que yo hago la bajada, me meto en el bar y al rato ya, a ciertos kilómetros, ya me coge un pelotoncito en que vienen los 10 mejores o 11, 12 mejores del Tour. 2 hombres ilustres del pelotón español, pelotón internacional, han ganado en Luz Ardiden y están aquí. Lale Cubino y Pedro Delgado. Lale, ¿qué recuerdas de esa etapa? Realmente el Tourmalet es un puerto que te permite jugar. Si vas bien y tienes buenas fuerzas,
Es un puerto duro y realmente juguetón. Ahí la anécdota fue con Jesús Montoya, el líder, que su director, Javier Mínguez, en un momento dado de la carrera le oigo que dice: tú a rueda de Delgado. Y bueno, yo como me iba encontrando bastante bien en la ascensión, decidí a jugar un poquito a ciclistas o a ser un poquito bribón o bandido. Iba tan a mi rueda que yo empiezo a descolgarme un poco posiciones para que Jesús me adelante, y Jesús todo el rato a mi rueda, y yo cada vez más despacio, y el grupito de Chávez, de Giovanetti, de Parra, de Rominger se iban para adelante, y ya hubo un momento que se fueron del todo, y en ese momento Jesús ya me adelantó y fue a buscar al grupito de los buenos, y fue llegar yo de nuevo al grupo de los buenos, y según llego ataco, y entonces le oigo a Mínguez que le dice de nuevo: Jesucito, Montoyita, te he dicho que a rueda todo el rato de Delgado, tú a rueda, si él se para, tú te paras. Conclusión, que como estaba juguetón, pues empecé a levantar el pie, se empezó a ir otra vez de nuevo Rominger, Chávez, Giovanetti, Parra, que yo creo que no entendían nada qué pasaba entre Montoya y yo. Y claro, íbamos cada vez más despacio, más despacio, más despacio. Yo tuve que echar pie a tierra para ver una reacción de Montoya. Al final no pasó nada más que esta anécdota. Recuerdo como anécdota de ir a rueda del mismo ciclista, los 60-70 kilómetros que hay, y hubo un momento en que veo que está intentando, digo, joder, está intentando coger un pastel, digo, ¿qué querrá comer si acabamos de salir? Y veo que sacó una cámara de fotos, pero no para sacarse él, sino que la pone detrás de sus lumbares, y lo que estaba era sacándome fotos a mí. O sea, esto no lo puedo creer, digo, este sinvergüenza va sufriendo tantísimo que dice, la cara que tiene que tener el de atrás, me lo voy a pasar con los amigos cuando vuelva a Estados Unidos de ver estas fotos. Y vamos, ni corto ni precioso, cogí. En aquella época solo llevábamos un bidón, pero me daba igual pasar sed en lo que quedaba hasta el avituallamiento. Cogí el bidón y le tiré con él. No podía imaginarme cómo alguien podía estar pensando en la broma con el sufrimiento que tenía. ¿No? En el Tour del 88 hacía muchísimo calor. Esa etapa, yo recuerdo que habían parcheado la subida, los baches los habían tapado con brea, y hacía tanto calor que la brea de los baches estaba medio derretida, ¿no? Entonces tenías que ir sorteando los baches, porque si te metías en un bache de eso se te quedaba allí la bicicleta frenada, ¿no? Yo cuando era profesional, cuando estaba en activo, en ningún momento hablaba ni de alergia ni de calor. Pero yo el calor lo llevaba fatal. O sea, yo rezaba porque lloviera, yo rezaba porque hiciera frío, porque el calor lo llevaba fatal. Y cuando hacía calor en los Pirineos, eso era insoportable. O sea, yo por más que me abría el maillot y por más que intentaba respirar, me costaba muchísimo, Y yo, donde más he sufrido siempre ha sido en los Pirineos. Curiosamente en los Alpes, que muchas veces llegas a una altitud superior, siempre se me han dado bien. Ibas bebiendo durante la subida, a traguitos cortos, y tratarte bien porque al final sudas mucho, es una zona de mucha humedad, se suda mucho y hay que tener cuidado con ello. Dosificaba mucho para evitar sorpresas, porque lo que te apetece es echártelo y beber, y al final te llenabas el estómago lleno de agua y lo único que hacías es cargar de peso y no daba ninguna caloría a tu cuerpo. Y tratabas, al menos hasta arriba, que te durase siempre un último traguito para, bueno, tener siempre el cuerpo lo más hidratado posible. Siempre con el miedo que te daba de coger agua de extraños, pero ibas pidiéndolo, te lo echabas por encima para refrescar un día de mucho calor. Que en esa época no se podía dar un bidón de agua, si querías agua tenías que bajarte a una fuente o meterte en un bar a por ello, en fin, que eran otra reglamentación la que tenía el Tour, que era cosa pues incomprensible, porque por ese motivo pues pudo haber alguna muerte en el Tour por deshidratación. Es que no podemos hablar de tus épocas a las mías, porque cambia todo. Los bidones, o cogías agua o luego tenías que andar todo el día pendiente a ver dónde había un charco te parece a los pajaritos, los gorriones cuando nacen, no dónde beber, porque entonces no ves que un avituallamiento. Yo recuerdo que cogíamos nieve
de esas montañas, vamos, metros que había de nieve, para refrescarte. Como no te podían dar agua, pues algo te hacía coger un poquito de nieve y te lo dabas en la cabeza, porque tampoco llevábamos casco, y llevabas gorra o ibas a pelo. De hecho, recuerdo en el año 2015 que me medio constipé después, porque a 1,5 kilómetros para con el Tourmalet me empecé a echar agua por encima, estaba ahí como con medio amagos de calambres, no me entraba el aire, tenía un calor que me moría, me empecé a echar agua y lo típico, ¿no? Luego empiezas el descenso, un descenso muy rápido, muy largo, prácticamente sin dar pedales, y eso hizo que cogiera frío y quizá pues a los siguientes días me pasara un poquito factura. He tenido la ocasión que me contase en la misma etapa dos corredores muy importantes en la historia de este deporte, que es Bahamontes y Julio Jiménez. Me estoy refiriendo al Tour de Francia de 1964. En mi debut del 64, cuando es la etapa de los Pirineos, la etapa reina de los Pirineos, que incluye el Tourmalet, que se decidía el Tour de Francia entre Anquetil, Pulidor y tercero en discordia Bahamontes, resulta que yo ataco en el primer puertecito, que sería de segunda o de tercera, porque yo iba buscando intentar ganar la montaña a Federico, que era el rey hasta ese momento de varios años. Julio Jiménez era un corredor que empezaba a hacerse ya su nombre en el ciclismo a nivel internacional, después de haber pasado por el equipo CAS, volviendo a sentirse un corredor competitivo y escalador luchando la montaña. Por contra, Fede, ya con su Tour de Francia en la mochila, quería acaparar el centro de la atención y le molestaba, yo creo, mucho que un jovencito, como él veía a Julio Jiménez, le quisiera quitar ese reinado de la montaña en el Tour de Francia. Yo voy con un poquito más de juventud, no mucha, porque debuté muy tarde, ya con 28 años, pero ataco en el primer puerto y gano el puerto. El segundo puerto también lo gano. Y con esa tontería de atacar, y escapamos ya con Federico, que está haciendo segundo, porque también buscaba el premio de la montaña. Resulta que estamos escapados y pasa el director, Raúl Remy, que era el director de Maná Paloma, que es el equipo que corría Federico, y le dice: pero bueno, Fede, poneros de acuerdo. Dice: déjale que pase, haceros un acuerdo entre vosotros, y que lleváis tanto tiempo que tú tienes que buscar el ganar el Tour. El pacto fue de ya colaborar y que ya no sprintábamos para no gastar fuerzas, para reservarnos las fuerzas para intentar llegar a ganar la etapa en Po. Y así vamos, y él me decía en algunos momentos, porque claro, él había corrido 8 o 10 tours, no tienes tan fuerte. Yo en ese momento me encontraba tan bien que yo lo que quería era coger minutos al pelotón, a Anquetil, que era el que iba de maillot amarillo. Y me decía: no tan fuerte, que nos quedan muchos kilómetros, un poquito más relajado. Y yo: no, hay que intentar coger el tiempo. Este acuerdo se mantiene perfectamente en el siguiente puerto, en el Aspen, en el Tourmalet también, pero claro, es que en cada paso del puerto, si empezábamos con 4 o 5 minutos de diferencia respecto a Anquetil, Pulidor, que eran los hombres de la general en aquella época, eran 2 y 3 minutos más. Yo me di cuenta que en ese momento Federico forzó un poquito la marcha para dejarme. El último que yo recuerdo últimamente con Julio Jiménez, pues no le dejé ganar los 4 puertos, pero el 5 le metí 7 minutos solamente en el Obisky. Error de él, porque de lo contrario podría haber ganado ese Tour, si se hubiera comportado como tenía que haber sido. Fede era maillot amarillo del Tour en la cima del puerto con algo de 6 o 7 minutos de diferencia, pero claro, en esa bajada y en esos llanos hasta Po, pues unos buenos relevos de Anquetil, Pulidor, de Rudy Altin, entre otros grandes corredores, un grupito de 10 corredores rodando a 1000 por hora, pues fueron capaces de echar, no mano, pero sí de recortar gran parte de esa diferencia que tenía el toledano y quedarse a pie de vivir una segunda victoria que hubiese sido en el Tour de Francia para Fede.
ahora cuando veo el maillot de la montaña pienso que podría haber dado un pasito más, ¿no? Me quedé ahí segundo de la montaña y bueno, me hubiese gustado, joder, sentir que ganar la montaña del Tour de Francia, ¿no? Se hubiera sido, hablando mal, la hostia. Me pasó que 3 días antes de acabar el Tour, yo iba segundo de la montaña, pero me metí en la fuga buena, quedaban puertos y si llegaba a pasar los puertos podía ganar. Y mi rival era Rasmussen, se había quedado atrás. Pero por mala suerte, bueno, cosas que se cuentan, son anécdotas de ciclismo, pues era muy joven y empezaron a recriminar que la fuga no avanzaba porque por detrás tiraba a Rabobank, pero cada vez sacábamos más porque íbamos todos bien compenetrados. Y había había 2 en la fuga que eran de Rabobank. Y cuando llegábamos 2 minutos, joder, pues empezó Paulini a llamarme de todo, pero a insultarme de todo, que me quedara, ¿no? Que esa fuga iba a llegar y que por mi culpa no íbamos a llegar, ¿qué tal? Bueno, me empezó a llamar de todo, hasta me empujó. Los de Rabobank intentaban cortarme, se ponían delante mío, los dos se quitaban, tal, y digo, joder. Y yo me di cuenta que a veces en el Tour hay cosas como esa que no... O yo qué sé, cuando iba la primera vez líder, segundo iba un francés. Pues los franceses que hacían, los equipos los de la Boulanger me cerraban el equipo entero así y cuando llegaba a un puerto no me dejaban salir. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? Yo que tenía 25 años, era un pringao. Y al final me echaron de la fuga. Y claro, entonces pues ya ahí se desvaneció todos mis sueños, porque hasta ese momento podía haber vuelto a recuperar, y no había más etapas de montaña, podía haber vuelto a recuperar el maillot, pero bueno, se quedó ahí en un sueño perdido. La sensación que te queda es que es imposible dar una pedalada más deprisa que otra. Miraba y veía todo lo que me quedaba y me parecía imposible llegar con las fuerzas que tenía, ¿no? Un calor impresionante, sufrí muchísimo. Se te pasa por la cabeza que no tienes categoría suficiente como ciclista, ¿no? Porque pese a que tu especialidad es el sprint y tu objetivo es pasar para intentar ganar al día siguiente, es un momento en el que te entran muchas dudas porque de repente ves que llega el coche escoba, es decir, que eres el último, que todos los que van por detrás de ti se han retirado ya. Y ahí empiezan, bueno, pues los demonios esos que ganan los ciclistas en una etapa como esta, en la que ya dices, bueno, no tiene sentido, voy a entrar fuera de control, el sufrimiento ya es insuperable y decides subirte al coche. Y dentro del coche pues empiezas a sentirte que no has hecho todo lo que podías, ¿no? En el momento que te apeas de la bici y bajan las pulsaciones, dejan de doler las piernas y dejas de sentir esa angustia, pues parece como que has hecho algo malo, como que podías haber seguido. Otro compañero seguido en el siguiente puerto, en el Pelisur, también le tuvimos que apear literalmente los compañeros porque nos decían los espectadores, Guillermo Arenas, que iba con una insolación. Fue realmente impresionante subir al coche, no sabía dónde estaba. Todas esas cosas te hacen realmente en ese momento replantearse. Después se te olvida, al día siguiente o en el mismo hotel se te olvida todo, o no se te olvida, pero de alguna forma aceptas nuevamente que forma parte de ese deporte, ¿no? Tan duro. El año 95 subimos el Tourmalet, lo que pasa es que iba medio parado porque había la muerte de Casartelli, bajando el Aspet, y ya se corrió la voz de que había y fuimos un poco como medio parados y no hubo mucha pelea. Por delante sí iban escapados y por la victoria de etapa, pero ahí a nosotros ya nos dijeron que había habido algún accidente. Bueno, vimos el accidente y llevamos el susto encima, ¿no? Entonces el año lo subimos y yo creo que fue el último año que subí el Tourmalet. También tuve un momento donde ya fui consciente que el escalador que era yo se había acabado. Me estoy refiriendo al Tourmalet y al Tour de Francia de 1991. No tenía buenas sensaciones y recuerdo el inicio del puerto, que iba ya incómodo, que iba, bueno, Pedro, tú tranquilo, ahora es un mal momento, deja que tu cuerpo empiece a funcionar para que luego ir mejor en la parte final. Pero no.
Antes de llegar a Varese, yo ya me descuelgo, ya soy consciente que no tengo las piernas, al menos ese año, de poder seguir la rueda de los buenos. Conclusión, que ese Tourmalet, por mucho que quise volver a entrar delante, pues cada vez yo les veía más lejos y más lejos. Me encontré, pues cuando las fuerzas te fallan y tienes un puerto de esa envergadura, como se hace realmente duro e insufrible en un día que también ese día hacía muchísimo calor. Fue llegar a la meta en Val Thorens, yo totalmente fundido, ya convencido que ese Tour de Francia no iba a poderlo ganar, cuando me entero que Miguel Indurain se ha escapado, y se ha escapado bajando el Tourmalet y ya lanzándose a tumba abierta en pos de ese maillot amarillo que le estaba esperando en Val Thorens. Para mí fue un revulsivo porque bueno, encontré un motivo ya de seguir en la carrera con ambición y con la cabeza alta para seguir luchando y apoyar en este caso a Miguel Indurain. Bueno, es tan importante la subida como la bajada. Se puede atacar subiendo y se puede atacar bajando. El Tourmalet más, porque subir te exige mucho y llegas arriba sin fuerza, sin energía. Para bajar estos puertos están las curvas, la pendiente, hace falta destreza. Mi peso por mi físico, pues, y me defiendo bien bajando, decidí atacar bajando. Subiendo atacó primero Lemon, luego se quedó, Chiappucci le vio que flaqueaba, le pasó las cuentas del año anterior que tenía pendientes, que le ganó el Tour el último día. Se lió ahí, luego sprintamos para la montaña y todos querían que si ropa, que si no sé qué. Dije, nada, aquí no se para, la carrera está lanzada y aquí no se para. Y me la jugué bajando allí y me salió bien. Y ahí fue donde empezó un poco, pues cogí ese día el maillot amarillo y empezó mi idilio con el Tour de Francia. Desconozco cómo está el asfalto ahora mismo, pero cuando yo he pasado por allí era ese típico asfalto rugoso, sobre todo botoso, que no era completamente uniforme y no te transmite confianza, ¿no?, a la hora de tumbar. La bajada tiene algunas curvas porque empiezas a coger muchísima velocidad, ves de lejos la curva y dices, bueno, parece que no es demasiado problemática. Y cuando te quieres dar cuenta, la bici no para. Era un descenso delicadillo. Otra de las cosas que sufrimos los sprint en un puerto como pues el Tourmalet es el descenso, porque si sufres mucho subiendo, pierdes muchos reflejos y la bajada, estás acostumbrado a arriesgar mucho en las curvas y lo pasas mal porque han pasado ya todos los coches o parte de los coches también después de los ciclistas de cabeza y sacan muchas de las piedras. Entonces, en casi todas las curvas peligrosas y menos peligrosas te encuentras piedras justo cuando estás inclinado tumbando para trazar la curva y te encuentras con una piedra, tienes que rectificar. Veías que en cualquier momento te podía pillar una piedra y caerte cuando estás bajando a velocidades por encima de los 80, 90 km por hora. Con Gorospe, con el equipo, intenté mantener la distancia. No había pinganillo y sabíamos que si pasaba un minuto el equipo de Rominger o el coche pasaba y le daba información. Estuvimos ahí jugando, tira, afloja, tal. Total, pasamos a 50 segundos y ahí bajando pues a tope hasta que conseguí neutralizar la fuga. Miguel Indurain salvó ese Tour de Francia del 93 porque si no llega a cubrir en la bajada al corredor suizo, posiblemente el vencedor habría sido Rominger. Pasó apuros ante un ataque durísimo de Rominger y coronó a un minuto del suizo. Tuvo que hacer un descenso increíble porque con 55 segundos de ventaja que tenía Tony sobre Miguel, Miguel fue capaz de recortar ese minuto antes de llegar a Luz-Saint-Sauveur. Me hice mis cuentas, tenía un compañero adelante, algunas veces me salía fuera de la carretera, pero dije, le cojo antes de que se junte con el compañero, si no luego ya se me liaba la carrera, ¿no? La verdad que cuando pasé por el Tourmalet no me di cuenta de los precipicios que había. Luego, después de unos años, he ido con gente un poco en plan turismo y ahí dije, joder, hay unos precipicios aquí que si te caes te puedes hacer mucho daño. Pero el día que vas en carrera, vas a lo tuyo, vas centrado, que no te pase nada, dominando la bici, dominas tú la situación, no te dejas dominar y te lanzas ahí a lo loco, sino vas dominando, arriesgando las curvas, pero no con sensación de que te puedes caer. Si empiezas a pensar que te vas a caer y que te vas a hacer daño, echas el freno. Al final arriesgas
de chaval casi todos los días. En la te caes varias veces y dices, aquí solo hay que arriesgar cuando te estás jugando algo. Ese día me jugaba el Tour y dije, merece la pena. No muy habitual, pero yo siempre he visto corredores que han aprovechado las bajadas de este puerto como lanzadera al estrellazgo o como lanzadera a dar un golpe de mano a la carrera. Bernard Hinault, en 1986, había ganado yo la etapa en Pau, había llegado escapado con él, él se había vestido de amarillo y nada más subir el Tourmalet, el tío, ni corto ni perezoso, atacó bajando. Bueno, yo no entendía. Luego al final, en Superbañeres, donde acababa la etapa, le adelanté, no solo yo, sino otros corredores con un pajarón del francés impresionante, pero me sorprendió que ese ataque tan ambicioso por parte de un corredor tan importante. Y para la historia queda también una bajada muy conocida de Eddy Merckx, en esa explosión que tuvo el corredor belga en la carrera francesa. Fue en 1969, coronando el Tourmalet, decidió sprintar junto con un compañero, no paró y le dieron en meta yo creo que como a 7-8 minutos, sentenciando el Tour de Francia de 1969, el primero de los 5 que logró el belga. Tourmalet, siendo un puerto en el Pirineo francés, también tuvo una incursión en la Vuelta a España. Fue en 1992. Los hermanos Franco, organizadores de la Vuelta a España a cargo de Unipublic, querían buscar esas etapas épicas de montaña. Y les costaba trabajo encontrar en España, hicimos casi, porque yo era corredor, una incursión en Francia. La vuelta era abril-mayo y el día era un día de lluvia, de frío, de niebla y fue bastante duro subir el puerto. Hizo mucho frío, fue una etapa que salimos lloviendo, los puertos estaban nevados y recuerdo que cuando llegamos arriba del Tourmalet había una niebla que no se veía nada. Empezamos a bajar a ciegas, no sabía si la curva era para la derecha, era para la izquierda. Aquello fue casi más duro la bajada que la subida, por el frío y por la niebla. La salvación era ir con el grupo aquel día, ¿no? No consigo tener alimento para recuperarme, tenía 2 tendinitis en las patas de ganso, ahí en los interiores de la rodilla, y no sabía cómo iba a superar aquella etapa y lo mismo, sufrí de los días, sí, probablemente el día que más he sufrido de mi vida. En la anterior del Tour de Francia de calor y en esta pues de frío y lesión. Y al final cuando llegué arriba, hacía 3 grados, hacía mucho frío, habían parado todos a ponerse el chubasquero y yo llegué, tenía que elegir entre ponerme el chubasquero o seguir con el grupo. Digo, bueno, pues me congelaré bajando, pero seguí con ellos. Y a los 2 kilómetros de empezar a bajar pinché, había una niebla impresionante y me quedé allí. Pasaron coches, nadie me daba la rueda y allí me quedé. Y allí en ese momento es donde realmente volví a pensar que esto era demasiado duro, ¿no? Todas esas cosas que de joven te hacen sentirte incluso fuerte, importante, capaz, campeón. Con 31 años aquello me parecía horrible, sentado en un petril. Sentado en un petril había ganado etapa hacía poquito y pasas del éxito a verte allí tirado en la montaña, en el mítico Tourmalet. Digo, bueno, pues ningún sitio mejor para decidir que poner fin a tu carrera deportiva, porque después cuando llegaron el auxiliar me dio la rueda, tuve que bajar congelado de frío, tenía que frenar con los muñones porque no tenía tacto en los dedos, la frente me reventaba de dolor y llegué abajo y no tenía avituallamiento porque como se había quedado ahí solo había otro que venía más cazas que yo. Y entonces ya me lo dieron al pasar que pasamos por los hoteles en Luz Ardiden y otra vez el público fue mi salvación. Había muchos españoles, muchos vascos. Y libré por 1 minuto el cierre de control, me tuve que subir el puerto solo, pero al llegar los últimos 3 kilómetros de Luz Ardiden les recuerdo, pues no sé si porque a los que llegamos atrás no nos tomarán tiempos, pero seguramente que tendré el récord de esos 3 últimos kilómetros, porque con toda la gente que bajaba, ya era veterano, me conocían mucha gente, eran buenos aficionados y empezaron a empujarme uno, otro y me recuerdo tener que frenar, incluso estaba en tiempo justo casi a punto en tiempo para irme fuera de control, porque me lo iban diciendo y con la ayuda de los aficionados conseguí entrar. La verdad que la bicicleta merece la pena por muchas cosas, pero una de ellas es esa, ¿no? La afición ciclista es algo que para mí es grandiosa porque anima a todo el mundo, desde el primero al último. Te sientes la estrella de la canción, ¿no? Es algo especial, algo que solo se puede vivir si eres ciclista. Es algo único, es de esas cosas que cuando te retiras dices, cuando estaba ahí metido de corredor parecía que únicamente estaba centrado vatios,
altitud, aire, rueda no sé quién, y quizás no podías disfrutar tanto del público, ¿no? Es bonito que esté la gente allí, 18 kilómetros que han subido a pie para animar, llevan 2 días allí de camping para ver el Tour. Es un esfuerzo que hay que hacer también, lo he hecho yo de joven en la otra parte, y lo valoras, cuando eres corredor lo valoras. El máximo esfuerzo cuando se está decidiendo la carrera, cuando todo está siendo tan espectacular, el aficionado te aplaude y te puede tocar, es que te chilla el oído, es que le ves que vibra contigo y está formando parte de ese esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Ves como el público está ahí delante, que te ofrece agua, te ofrece los ánimos, y cómo algunos empiezan a correr y cómo van chocando entre ellos. Y tú dices, Dios mío, que no se caiga hacia el lado que estamos nosotros, que te tira. Y con lo débil y frágil que eres... Se desplazaba muchísimo español a vernos porque estaban cercanos a España, que te volvían loco ahí con los gritos que pegaban los españoles. Tienes unos recuerdos inolvidables. Si falta ese público, ¿dónde está la afición? Porque necesita. Si no tiene eso, a mí eso me encandela. Cuando estabas en los Pirineos, la gente de casa iba más a animarte, ¿no? Ahí en Alpes pues están más holandeses, belgas, italianos. Es muy bonito correr delante de la afición española e ir escapado en el Tour de Francia. Te sentías como en casa. Motiva porque pese a que quizás llevas 12, 14 días fuera de casa, pero ese calor, ese cariño se nota y te hace, si cabe, pues sufrir un poquito más, ¿no? Para dar lo máximo de ti. Hombre, yo creo que para cualquier ciclista es un honor el pasar el primero por un alto tan mítico como es el Tourmalet. La verdad es que no era muy consciente, ni soy muy consciente de haber sido el último español en pasar el Tourmalet del primero. No es un éxito deportivo, por así decirlo, no cuenta en el palmarés, no cuenta en tu currículum, pero pasar el primero por el Tourmalet es importante. Y bueno, pues haber pasado por allí primero en el Tour y primero en la Vuelta a España, por supuesto que para mí es un motivo de orgullo. A ver, vamos a ser realistas también, yo no soy un tío ganador, ¿no? Entonces, pues cualquier cosa que venga por haber metido una fuga, por ser un poco guerrillero, pues pasar el primero el Tourmalet. ¿Qué te voy a contar? Después de 15 años, pues aquí estamos hablando de ello, y algo que se queda dentro de uno mismo y no sabes, es una ilusión personal, no sé, tampoco es algo que busques de que la gente te valore o no, es algo que he conseguido yo y con eso me iré. Todos los años, desde que dejé de correr en el 94, lo habré subido unas 18 veces. Y es más, todo el grupo de amigos que no son ciclistas, que vienen cada año y cuando se apuntan, el objetivo es ir a subir el Tourmalet. Es como superar algo, decir, no me puedo morir sin haber subido el Tourmalet, ¿no? Con mi hijo, hace unos años, fuimos a ver el Tour, nos llevamos las bicicletas y subimos el Tourmalet. Pero tuve que parar 4 veces para llegar arriba. Tu hijo pues ya es joven, tiene fuerza y nosotros ya no estamos en una edad de darnos muchas palizas, ¿no? Para esta última vez yo creo que llevaba 34-24. No, 34-34, o sea, un completo. Así que más vale que sobre, ahora que hay, que falte. Ahora le echas unas horitas más para subir, bajar también cuesta un poco más. Bien, amigos, oye, podemos ir un día allí, ¿no? A subir el Tourmalet, digo yo, si queréis lo subo en moto, lo subo en coche, como queráis, digo, pero yo no tengo necesidad de volverlo a subir en bicicleta porque me ha hecho sufrir mucho. Yo he vuelto muy a menudo, ¿no? Especialmente con esas grabaciones de los pericopuertos, ¿no? El hecho que en la Vuelta a España se recupere este puerto yo creo que invita, ¿no?
Pero bueno, también he ido con amigos a verlo y realmente es un puerto que te gusta volver a repetir por el buen ambiente que hay, por los paisajes, por todo lo que conlleva un puerto tan mítico como es este del Tourmalet. Y vamos, y para este documental, lógicamente tenía que volver a subir Tourmalet. Ahí ya incluso echando un poquito a la épica del ciclismo, ¿no? Con la bicicleta de Julio Jiménez, con esos desarrollos que tenía, con los calapiés, con el tubular cruzado. Bueno, pues simplemente vestirme de esa manera, de esa guisa y usar una bicicleta de esa época te resulta no un reto, sino como un momento muy especial, ¿no? Es mimetizarme con la historia del ciclismo. Al mundo para darme sustento, corazón, en la fuerza que dentro de ti, para caminar